Hola a todos. A ver, cuando se piensa en el voleibol es fácil imaginar estadios enormes, jugadas espectaculares, pero su origen es mucho más humilde de lo que parece. Hoy vamos a descubrir la historia de cómo nació uno de los deportes más populares del mundo. Y no fue en un gran estadio, sino en un gimnasio bastante normalito y, ojo, con un propósito muy concreto. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una idea sencilla, un juego para pasar el rato, acabe convirtiéndose en un fenómeno mundial que mueve a millones de personas? Pues bueno, como muchas de las grandes invenciones, todo empieza con un problema que pedía a gritos una solución. Pues la solución la trajo este hombre que vemos aquí, William G. Morgan. Estamos en 1895. Morgan es el director de educación física de la YMCA en un pueblo llamado Holyoke, en Massachusetts. El caso es que tenía un grupo de alumnos peculiares. Eran hombres de negocios, ya con una cierta edad, y se topó con un verdadero dilema. Resulta que el baloncesto, que por cierto lo había inventado un colega suyo, estaba pegando fuertísimo. Era un éxito total. Pero claro, como dijo el propio Morgan, era demasiado intenso, demasiado violento para sus alumnos. Necesitaba algo completamente distinto. Un deporte que tuviera su punto competitivo, claro, pero sin tanto contacto físico, sin los encontronazos y los empujones típicos del baloncesto. Así que ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra. Y aquí, justo aquí, es donde arranca la creación de lo que él, en un primer momento, bautizó como Mintoné. La idea que tuvo fue una mezcla brillante de varias cosas. A ver, cogió la red del tenis, pero en vez de dejarla abajo, la subió a casi 2 metros de altura. La cosa era jugar con un balón que se pudiera mantener en el aire, golpeándolo solo con las manos. Y lo más importante, el punto clave de todo esto era que obligaba a trabajar en equipo. El objetivo no era el choque, no era la confrontación, era la cooperación, juntos para que la pelota no cayera. Lo de Mintonet, la verdad, no duró mucho. Resulta que en una demostración pública del juego había por allí un profesor, Alfred T. Halstead, que se quedó mirando el movimiento de la pelota. Vio cómo voleaba, o sea, cómo volaba de un lado a otro por encima de la red, y dijo, oye, ¿por qué no llamarlo voleibol? Que significa literalmente balón en volea. A Morgan le pareció una idea genial y con ese nombre se quedó. Y aquí está la foto, el primer equipo de la historia, recién salidos del gimnasio de la YMCA de Holyoke. Es increíble pensar en lo humilde que fue todo al principio, ¿no? Solo un grupo de señores probando un juego nuevo sin ser conscientes para nada de que estaban plantando la semilla de algo que se haría gigantesco. Claro, una cosa es tener un pasatiempo entretenido y otra muy distinta es tener un deporte de verdad. Y para eso hacían falta reglas. El juego al principio era un poco caótico, bastante libre, pero poco a poco la cosa se fue puliendo y estructurando. La evolución fue lenta, pero segura. Al principio, por ejemplo, el número de jugadores en la pista era ilimitado. Imaginemos el lío que debía ser eso. Luego, en 1916, se estableció que los sets se ganaban con 15 puntos. Un momento clave fue en 1918, cuando se fijó el número de 6 jugadores por equipo. Ya más adelante, en 1947, la creación de la Federación Internacional, la FIBE, fue el paso definitivo para que en todo el mundo se jugara igual. Y después vinieron más cambios, como la regla de los 3 toques después de un bloqueo, que hicieron el juego muchísimo más ágil y defensivo. Vale, pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Cómo un juego de un pequeño gimnasio de Massachusetts consigue cruzar fronteras y llegar a todo el planeta? Pues la respuesta, curiosamente, está en la misma organización que lo vio nacer. La IMCA tenía una red internacional tremenda y ese fue el motor de la expansión. Sus directores de educación física, al moverse por el mundo, se llevaron el voleibol con ellos. Primero a Canadá y de ahí el salto a Asia y América Latina fue rapidísimo. En Filipinas, por ejemplo, se convirtió en una auténtica locura, una fiebre. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este crecimiento, en 1916, solo 20 años después de inventarse, ya se calculaba que había unos 200.000 jugadores. 200.000, y solo en Estados Unidos, una cifra que para la época era una auténtica barbaridad. Y cuando parecía que el crecimiento ya era rápido, llegó un acelerador totalmente inesperado, la Primera Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos lo incluyó en el programa de ocio para sus tropas. ¿Y qué pasó? Pues que los soldados se pasaban el día jugándolo en las bases, y así, casi sin querer, lo fueron introduciendo por toda Europa. Así que ahí está una de las claves. El voleibol no solo creció por sí mismo, sino que tuvo el empujón de 2 redes globales enormes, la YMCA y el ejército. El deporte ya era un fenómeno global, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, así que el siguiente paso era de cajón, había que unificarlo todo. Y eso ocurrió en 1947.
14 países se juntaron en París y fundaron la Federación Internacional de Voleibol, la famosa FIVB. Ese fue el momento que lo cambió todo, que lo consolidó como un deporte internacional de primera categoría. Y a partir de ahí, la evolución no se ha detenido nunca. El voleibol siempre ha buscado ser más espectacular, más atractivo para quien lo ve y para quien lo juega. El espaldarazo definitivo, la confirmación de que ya estaba en la cima, llegó en 1964. En los Juegos de Tokio el voleibol debutó como deporte olímpico. Y claro, entrar en los Juegos lo lanzó a otra dimensión, le dio un prestigio y una popularidad increíbles. Y hablando de evolución, una de las innovaciones más importantes y reconocibles de los últimos años es la figura del líbero, ese jugador que lleva una camiseta de otro color. Es un especialista puramente defensivo y se introdujo con una idea muy clara: alargar los puntos, que hubieran más intercambios y, en definitiva, hacer los partidos más emocionantes, fomentando esas defensas casi imposibles. Y claro, no podemos hablar de voleibol sin mencionar a su hermano playero, el voliplaya, que empezó casi como una pachanga en las playas de California allá por los años 30. Pero de pachanga nada. Hoy es un deporte espectacular por sí mismo, con su propia identidad, y también olímpico, desde los Juegos de Atlanta del 96. Hoy en día, el voleibol es otra cosa. Es un deporte global, súper profesional y muy tecnológico. Pensemos en el videoarbitraje, el ojo de halcón, los análisis de datos de cada jugada, la preparación física de los atletas. Queda muy, muy lejos de aquel primer partido improvisado en el gimnasio de Holyoke. Pero, ¿sabemos qué es lo más fascinante de todo? Que a pesar de toda esta evolución, a pesar de la tecnología, los remates a velocidades de vértigo y esas defensas imposibles, la idea original de William G. Morgan sigue ahí, intacta. En el fondo, la esencia del voleibol sigue siendo la misma: cooperar, respetar al rival y, por encima de todo, disfrutar jugando en equipo. Y quizá, solo quizá, esa sea la verdadera razón de su increíble éxito en todo el mundo.